Buenas noches. El día de hoy estamos con el profesor Lewis Manuel Castaño Burgos. El mismo es profesor de la materia de ciencia matemática y física. Vamos a dialogar un poquito sobre la educación y cuáles son algunas de las razones que lo motivaron a estudiar esta área. Entonces, Lewis, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Un placer estar aquí en esta conversación con usted. Perfecto. Para mí también un placer. Entonces, Lewis, vamos a comenzar preguntando cuáles fueron las razones que lo llevaron a estudiar la matemática. Bueno, en realidad yo considero que eso es algo que yo nací con la habilidad para manejar las entidades numéricas. Desde muy pequeño esa fue mi inclinación y a medida que iba pasando el tiempo, tanto los maestros como mis compañeros de clase notaban en mí esa habilidad y recurrían a mí para que yo les ayudara en ciertos ejercicios que no entendían. Tenía un maestro que era medio tartamudo y el salón no entendía la clase que el maestro explicaba, pero yo la dominaba, entonces yo le explicaba al salón. Y ahí me fui inclinando por el área educativa. En Perfecto. matemáticas, en el área educativa, fue algo como que se fue dando poco a poco. eh, a pesar al pasar de los años, pasar el tiempo. Entonces, tú maestro por vocación, ¿verdad? ¿Qué te digo? A mí me gusta lo que hago. O sea, siempre me ha gustado. eh, Creo que en realidad nunca, porque a veces uno dice, bueno, yo voy a estudiar tal cosa y después cambia. Y yo nunca me he visualizado haciendo otra cosa. O sea, siempre el objetivo fue ser maestro de ciencias matemáticas. Perfecto. Y podríamos llamarlo vocación, ¿verdad? Sí, sí, eso sí. Pero sí, ¿Cuáles son las cualidades éticas esenciales que debe poseer un docente de matemática? bueno, cuando hablamos de cualidades éticas, ¿verdad? Ya que la ética es lo que domina el comportamiento de un profesional. O sea, cuando hablamos de ética estamos hablando de eso. Sí, Entonces, en primer lugar, un maestro no de matemáticas, sino de cualquier área, un maestro con ética, lo primero que hace es que mantiene los límites entre el maestro y sus estudiantes. ok. Mantiene los límites. Un maestro con ética debe de ser responsable. Responsable a la hora de entregar cualquier documento que se le asigne. Responsable a la hora de corregir incluso los trabajos que asigna y de publicar las calificaciones incluso. O sea, un maestro ético debe de ser responsable. Ok. También un maestro debe tener ética, digamos, con los estudiantes también, al momento de indagar, no solamente en la clase, porque hay estudiantes que llegan con algunas situaciones. Entonces, aquí, ahí se Exacto. manejaría la ética también. Claro, porque él, es lo que es, lo dije al principio, debe de haber un límite entre el maestro y el estudiante. Ese límite va a permitir que si el estudiante llega con alguna situación, el maestro pueda manejarla, pero de una manera completamente profesional, no de una manera personal, ni de una manera como solamente para buscar información, sino de una manera para colaborar al estudiante y que sea algo completamente profesional. Tú sabes que hay temas, hay situaciones que el maestro no lo puede tocar. Cuando un maestro identifica una situación que está fuera de su correspondencia, lo más correcto es que esa situación sea reportada a psicología y que ya de ese departamento se encarguen de, de investigar más sobre la situación y ayudar al estudiante en cualquier cosa que el estudiante necesite.
Ok, no, perfecto. Entonces, Leo, ¿y tú me puedes decir cuáles son las principales características que debe poseer un docente de matemáticas y qué lo distingue de lo demás, de la otra mención? Bueno, ¿qué lo distingue de otra área educativa? Bueno, a nosotros, los que nos distingue de los demás maestros es que somos más abiertos. Es Ok, decir, un maestro de matemáticas es, es más factible que un maestro de matemáticas pueda dar cualquier otra asignatura. O sea, un maestro de matemáticas se distingue por eso, que tú lo pones a dar sociales y te va a dar sociales. Tú lo pones a dar naturales, te va a dar naturales. ¿Tú me entiendes? Tenemos como esa versatilidad para encajar en otras áreas, que las demás áreas no la tienen para encajar en matemáticas. Entonces, esa es una característica que nos distingue. El maestro de matemáticas debe de ser abierto, debe de ser una persona racional a la hora de manejarse con sus estudiantes. ¿Por qué razón? Debe ser abierto. Porque hoy en día los estudiantes tienen acceso a mucha información y es posible que tú estés trabajando un tema que el estudiante incluso lo conozca hasta mejor que tú. Ahora, tú tienes que ser abierto para tú saber administrar esa información que el estudiante tiene y convertirla en fortaleza para tu clase y para ese estudiante. Porque antes se veía mucho, antes, que cuando un estudiante tenía ciertos conocimientos, entonces el estudiante era mal visto por el maestro. Entonces, hoy en día, el maestro debe ser abierto, debe de estar consciente de que los estudiantes pueden manejar ciertas cosas que el maestro no maneja. ok. Entonces, esa es otra característica. Entonces, y también el maestro de matemática, como tú dices, no solamente se limita a la matemática, la matemática engloba química, física, o sea, hay diferentes áreas que se imparten en la escuela que por medio de la matemática tú la puedes manejar de manera más rápida. Se nos hace más fácil porque es que todo, de una manera u otra, incluye, vamos a decir, matemáticas para abarcar la ciencia completa. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, dígame una asignatura que usted considere que es la que menos matemática lleva. ¿Cuál Bu- usted me diría? bueno, lengua española, quizás. Ok, entonces yo le digo a usted, eh, la lengua española tiene conceptos básicos que son letras, ¿verdad que sí? Sí, Entonces hay un número determinado de letras, claro. son 27, entonces ya ahí estamos contando. Sí, sí. Tienes razón. ¿Usted me entiende? Las palabras se componen por sílabas y tú las divides por el número de sílabas, bisílaba, monosílaba, trisílaba, polisílaba. Ahí estamos contando también. Pero si entramos un poquito más allá, cuando nosotros hablamos, emitimos un sonido y hay una ciencia que se llama física que estudia los sonidos y la física se auxilia de las matemáticas. Sí, Entonces, o sea que en todo hay matemáticas, en todo, ya sea una rama básica o sea ya una rama más compleja, pero en todo, absolutamente en todo hay matemáticas. Por eso es que se nos hace más fácil a nosotros impartir cualquier otro tipo de asignatura. ya. Entonces, y en el tiempo que tú tienes dando clases ya en el centro educativo, ¿tú has enfrentado alguna dificultad? ¿Me puedes decir algo, una dificultad que has tenido en el área que estás elaborando? Ay, santísimo, eso es lo que más hay dificultad de mí. Eh, pero la dificultad más grande que los maestros de hoy en día enfrentamos es la falta de interés en los padres porque sus niños se eduquen. Ya, Es como que los padres no, a los padres no les interesa que los hijos se eduquen. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando un niño en la casa ve que al padre le da lo mismo, que el niño haga la tarea, le da lo mismo que el niño respete a un maestro, le da igual que el niño se comporte en la escuela bien o mal, ese niño va a adoptar esa característica y la va a llevar al aula. Esos son niños que
Incluso hay niños que duran 2 y 3 meses que no van a la escuela y los padres no aparecen. O sea, Ya. tú me vas a decir a mí que un niño que dure un mes sin ir a la escuela y el padre no se sabe quién es el padre no va a poner una excusa, el padre no obliga a ese niño a ir a la escuela. O sea, esos son los desafíos que hoy en día más los docentes estamos enfrentando. Padres que no cumplen su rol y que ni siquiera les interesa cumplir el rol que le corresponde como padres. Ya. Ok. No, eso es bastante difícil. Entonces, ¿cuál preocupación tiene usted de la situación actual de los maestros? De lo que están enfrentando los maestros hoy en día? ¿Cuál es la situación que más le preocupa? Bueno, lo que a mí más me preocupa es que los maestros se están dando cuenta de que no vale la pena hacer ningún esfuerzo por ayudar a los estudiantes y me incluyo, ¿verdad? Porque también soy maestro, Ujú. y estamos como, no vale la pena hacer esto porque los estudiantes como quieran no hacen esto, los papás como quieran no hacen esto, y como que se ha dejado de poner ese empeño y esa dedicación que debe de tener un maestro, que debe de aplicar un maestro en una clase. Claro, somos seres humanos y, y a veces nos dejamos llevar por las malas emociones, porque cuando un maestro dura 3, 4 horas preparando una clase, que el maestro ve que el padre del estudiante no le interesa eso, al estudiante tampoco le interesa eso, y muchas veces ni siquiera a los directores y coordinadores de los centros le interesa eso. Entonces me preocupa que los maestros sigan como diciendo que no vale la pena esforzarse por enseñar. Esa es la palabra, como no vale la pena esforzarse por enseñar. Ujú. Sí, Esto me preocupa en los maestros de hoy en día. ya. No, bueno, y por último, ¿qué consejo usted me daría como estudiante o habilitado del área de matemáticas? Mira, yo te voy a decir una reflexión sobre, había un chico una vez que iba caminando por la orilla de la playa Sí, y había muchos camarones, muchos cangrejos, perdón, cangrejos sí, en la orilla que estaban muriendo porque no pudieron llegar al agua. Había millones y millones. El chico comenzó, agarró uno y lo tiró al agua. Agarraba otro y lo tiraba al agua. Alguien que lo está observando va y le dice, pero no vale la pena lo que tú estás haciendo porque no vas a poder tirarlo todos al agua. El joven tomó uno y lo tiró al agua y le dijo, para ese sí valió la pena. mm, claro, O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que tenemos que siempre tratar de dar la clase lo mejor que se pueda, poner nuestro mejor empeño, porque siempre habrán estudiantes que para ellos sí va a valer la pena el esfuerzo que tú hagas. claro, sí, Si tú tienes 40 estudiantes y de esos 40 estudiantes tú pudiste inspirar 10, que 10 de 40 10 te digan a ti, voy a ir a la universidad, profesor, y voy a hacer tal cosa porque usted me inspiró. Ya para esos 10 vale la pena el esfuerzo que tú haces. claro que sí. O sea, es difícil porque a veces uno se encuentra en aula de 20 30 estudiantes y uno quizá encuentra 5 que van de verdad van a prepararse. Pero para esos 5 es que tenemos que dar el mejor esfuerzo y tratar de que los demás se motiven, porque si el maestro está desmotivado, si el maestro no le da carácter a lo que enseña, pues el estudiante también va a estar así. Entonces, Ujú. es lo que decía hace un rato, que me preocupaba que los maestros tomaran la posición de que como quiera no vale la pena. O sea, eso es lo que me preocupa porque siempre vale la pena usted preparar la clase lo mejor que usted pueda y usted hacer su mejor empeño en cada clase que usted da.
porque siempre va a haber un cangrejo que va a llegar al agua. Así sí, así es. No, Lewis, pues muchas gracias por el momento que tú tomaste. Y nada, espero que cuando seamos compañeros ya, colegas, estemos Sí. ahí, yo te pueda ayudar en lo que tú necesites y tú también me puedas ayudar en algo que yo necesito también. Estamos a la orden y muchas gracias por el conversatorio. No, gracias a usted. Buenas noches. Igual, bye.